Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en las sombras, destapando los secretos del servicio secreto en el Chile del siglo XIX. Imagínense la escena. Un país recién nacido convulsionado por la anarquía y un hombre, un civil, Diego Portales, tejiendo una red de inteligencia que moldearía el Chile de hoy. ¿Cómo un hombre sin uniforme logró tanto? Buena pregunta. La clave está en comprender el Chile postindependencia, un país en ebullición, guerras civiles, caudillos, el tira y afloja entre federalistas y centralistas. En ese caldo de cultivo, Portales forjó su visión, una obsesión por el orden que marcaría su legado. Exacto, orden a cualquier precio. Y eso es lo que vamos a explorar en esta inmersión, ¿no? Como Portales, un civil, construyó una maquinaria de inteligencia tan efectiva que, según los historiadores, definió al Chile que conocemos. Es una historia de poder, de secretos, de esa duda eterna. El fin justifica los medios. Hoy, armados con documentos históricos, cartas, archivos, vamos a desmenuzar el origen, el funcionamiento, el impacto de este servicio secreto portaliano. Para entenderlo, hay que empezar por Portales mismo. No era militar, venía del mundo del comercio, pero tenía un olfato político increíble. Tejió alianzas con la élite, con el ejército, y su ascenso se consolida tras la batalla de Lircay en 1230. Ahí las fuerzas conservadoras vencen a los liberales y Portales escala a puestos ministeriales de gran poder, sin ser nunca presidente. Increíble, ¿no? Un hombre sin el respaldo tradicional del sable, imponiendo su visión a través de alianzas y una voluntad de hierro. Ajá, voluntad de hierro que se plasma en su famosa doctrina portaliana, gobierno fuerte, centralizado e impersonal. Para él, el orden era la ley, por encima de las libertades individuales. Y nada ilustra mejor esto que su frase a José Manuel Sea en 1234. El orden se mantiene por el peso de la nache. Oro, el pueblo, es un niño que debe ser gobernado con mano firme. Fuerte, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto sobre su visión del poder y la sociedad? Lo dice todo. Esa frase es la génesis del servicio secreto. Bajo esa lógica, Portales concibe la necesidad de una red de inteligencia con objetivos claros. Primero, desmantelar cualquier conspiración de federalistas y liberales que aún tenían fuerza. Segundo, estar un paso adelante de Perú y Bolivia. Él presentía el conflicto que luego sería la guerra contra la Confederación. Y tercero, no menos importante, controlar la prensa opositora. Para él, la estabilidad dependía de silenciar las voces disidentes. Un control total. Y para eso se rodeó de agentes clave. Ahí tenemos a José Antonio Rodríguez Aldea, ex asesor de O'Higgins, que se infiltró en los círculos federalistas argentinos, o Manuel Rengifo, ministro de Hacienda, que usaba su puesto para rastrear las finanzas de las rebeliones. Incluso Ramón Freire, presidente chileno, capturado en Tahití en 1836 gracias a los espías de Portales. Una operación digna de película. ¿No te parece? Totalmente. Y sus métodos, tan discretos como efectivos para la época, censuraban la correspondencia en la aduana de Valparaíso, el principal puerto. Infiltraron agentes en Perú y Argentina, haciéndose pasar por comerciantes. Y para comunicarse, usaban códigos cifrados. Imagina la importancia de la discreción en un mundo sin internet ni teléfonos. Códigos cifrados. ¿Cómo funcionaban? Cuéntanos más, que a nuestros oyentes les va a fascinar. Pues usaban la Biblia, nada menos. La visión de 1810. Reemplazaban palabras por números que indicaban la página y línea donde aparecía esa palabra en la Biblia. Simple, pero efectivo. En un mundo con tecnología limitada, el ingenio era vital. Increíble. Y toda esa maquinaria se puso a prueba en varios momentos clave. Uno de ellos, la conspiración de los federalistas en 1835. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo actuó el servicio secreto? Resulta que varios federalistas chilenos exiliados en Mendoza planeaban invadir Chile con el apoyo de Facundo Quiroga, un caudillo argentino. Gracias a su red, Portales se enteró. Infiltraron a un agente, Pedro Nolasco Vidal, en las reuniones de los conspiradores y también interceptaron cartas reveladoras. Con esa información, Portales desplegó tropas en la frontera, disuadiendo la invasión. La información anticipada, como siempre, la mejor arma. Una jugada maestra. Y luego, la tensión con la Confederación Perú-Boliviana, una obsesión para Portales, ¿no? ¿Cómo operaba su red en ese frente? Sí, Portales veía a la Confederación, liderada por Andrés de Santa Cruz, como una amenaza existencial para Chile. Entonces, su red se enfocó en obtener información de Perú y Bolivia. Reclutaron a un comerciante peruano, Luis de la Cruz, para que espiara en Lima. A través de él, descubrieron que Santa Cruz no solo era una amenaza militar, sino que también planeaba apoyar a los federalistas chilenos. Esto aumentó las tensiones y justificó la declaración de guerra en 1836. La inteligencia, un factor clave en la política exterior y en el camino hacia la guerra. Y no olvidemos el control de la prensa. Portales no toleraba las críticas. ¿Cómo usó su servicio secreto para silenciar a la oposición mediática? Un ejemplo claro es el periódico El Valdiviano Federal, crítico de Portales. Fue clausurado en 1833. Los agentes identificaron a sus financistas, lo que llevó al exilio de sus dueños, José Miguel Infante y Manuel Antonio González. Servicio secreto también servía para controlar la narrativa, para imponer la versión oficial.
un clásico de los regímenes autoritarios. Controlar la información para perpetuarse en el poder. Volviendo a las tácticas de inteligencia, mencionaste otros métodos de criptografía, además de la Biblia. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Claro, usaban métodos de sustitución simples, donde cada letra se reemplazaba por un número, A1, B2, etc. También usaban claves temáticas con referencias a obras literarias como La Araucana para codificar mensajes. Para descifrarlos, emisor y receptor debían compartir un conocimiento previo. Una mezcla de simplicidad y referencias culturales para garantizar la confidencialidad. Y la información no solo venía de agentes, sino también de una red de informantes. ¿Quiénes eran? ¿Cómo funcionaba eso? Una red diversa. Sacerdotes que informaban sobre sermones subversivos, comerciantes que monitoreaban movimientos de tropas en los puertos e incluso mujeres esposas de oficiales que recopilaban rumores en eventos sociales. Una especie de inteligencia social de la época. Toda esa información, analizada y filtrada, podía ser crucial para Portales. La inteligencia no siempre viene de fuentes obvias. La información está en todas partes, solo hay que saber buscarla. Y luego está el misterio del Libro Rojo. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué implicaba su existencia? Según el historiador Benjamín Vicuña Maquena, que escribió una historia de Diego Portales en 1863, Portales tenía un archivo secreto, el Libro Rojo, con los nombres de sus opositores. Lamentablemente se ha perdido, su contenido es un enigma. Pero su sola existencia, reportada por un historiador de la época, nos habla de la meticulosidad con la que Portales vigilaba a sus adversarios. Un poder omnipresente que generaba, sin duda, temor e incertidumbre. ¿Y cómo impactó todo esto en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana? Fue determinante. Sin duda. Antes de la guerra, el servicio secreto proporcionó mapas detallados de puertos peruanos e información sobre divisiones internas en la Confederación, inteligencia estratégica que permitió a Chile planificar sus movimientos. Durante la guerra, la información fluyó, facilitando las decisiones tácticas, un ejemplo del valor estratégico de la inteligencia en un conflicto internacional. Y luego está la Operación Clavel Negro, en 1837. Suena a película de espionaje. Cuéntanos más. Agentes chilenos en Lima difundieron rumores falsos sobre traiciones en el ejército de Santa Cruz. El objetivo: desmoralizar a las tropas enemigas, sembrar la duda. Una operación de guerra psicológica basada en la información y la capacidad de infiltración del servicio secreto. Un ejemplo temprano de cómo la manipulación informativa puede ser un arma de guerra. Lo increíble es que la red siguió funcionando tras el asesinato de Portales en 1837. ¿Qué nos dice eso sobre su estructura y eficacia? Exacto. A pesar de perder a su líder, la red de inteligencia de Portales fue clave en la victoria chilena en Yungay en 1839. La estructura que creó, basada en agentes y métodos bien definidos, trascendió a su propia figura, la institucionalización de la inteligencia, un legado que perdura más allá del individuo. Interesante. Hemos explorado el origen, el funcionamiento, el impacto del servicio secreto de Portales, una herramienta que sin duda nos dio al Chile del siglo XIX. Y su legado, como dice Simon Collier, en Chile, The Making of a Republic, es paradójico. Sin Portales, Chile no habría sido la excepción ordenada de América Latina. Con él aprendió que el fin justifica los medios, una reflexión que aún resuena hoy. Y para ti, que nos acompañaste en este viaje al pasado, la pregunta final. Al reflexionar sobre los métodos de Portales y su impacto en Chile, ¿cómo ves la tensión entre seguridad y libertad en el mundo actual? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta inmersión en los orígenes de un aparato de inteligencia nacional? Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.